Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Apreciados hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos a este espacio, a este tiempo que Dios nos regala a través de estos medios para seguir disfrutando el discipulado, el crecimiento, el desarrollo espiritual. Bienvenidos al tiempo donde Dios nos permite y nos está permitiendo estudiar la carta a los Efesios. Hoy iniciaremos en el capítulo 2 y anhelo de todo corazón que tenga su Biblia abierta, tenga su lápiz, su cuaderno y en especial la disposición para aprender. Vamos a leer parte del texto, vamos a leer por favor los primeros 3 versículos y vamos a orar y nos disponemos para lo que Dios tiene para nosotros en este día. Soberano Dios, único y verdadero Dios, nuestro Dios, a ti sea la honra y la gloria. A ti sea el poder, la magnificencia, el honor, porque solo a ti te pertenecen. Gracias, Padre, por tu amor manifiesto hacia nosotros, al dar a tu Hijo para que nosotros hoy podamos, Señor, disfrutar la gracia de venir a ti, a hablar contigo y disfrutar esta bendición de ser tus hijos. Gracias por amarnos con amor eterno. Y gracias por estar en nosotros y con nosotros. Y gracias porque muy pronto estaremos al lado de tu Hijo y disfrutaremos la bendición, la gracia, el honor de vivir al lado de Él para siempre. Hoy oramos, Dios, para que tú seas llamando a aquellos que deben llegar hoy, aquellos que en tu plan perfecto tú decidiste que hoy conocieran a Cristo, que hoy tú les concedas el arrepentimiento, la gracia de escapar de todo lazo, de todo cautiverio en que Satanás los haya podido tener. Y no solo rogamos por los que han de llegar, sino por el pueblo que ya está, por nosotros, para que tú, Señor, nos permitas echar raíces, ser edificados en Cristo, que el pueblo tuyo, Dios, hoy te honre, te glorifique, Señor, y viva para ti. Oramos y suplicamos para que por tu Santo Espíritu, realmente, Señor, tú nos des fuerzas, tú nos des la gracia, el privilegio, Dios, de disfrutar la victoria que tú nos has dado en Cristo. Vivir para ti, vivir victoriosos, vivir en la seguridad con que tú nos has hecho seguros, Dios. Gracias porque el buen pastor, Cristo Jesús, murió por nosotros. Y gracias porque tú nos pusiste en las manos de Él y en las manos tuyas. Y gracias porque nada nos arrebatará. Y gracias, Dios, porque estamos seguros. Y como dice el apóstol Pablo, estamos tan seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor tuyo que es en Cristo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis hermanos y amigos, vamos al capítulo 2. El capítulo 1 habla sobre el plan eterno de salvación, esa obra perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también la gratitud que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo expresa por ese plan hecho desde antes de la fundación del mundo, el cual es para nuestro beneficio. En esta oración vimos la vez pasada que Pablo por el Espíritu ora para que nosotros realmente disfrutemos la sabiduría, la revelación, para que Dios nos abra los ojos del entendimiento, para que Dios nos dé la gracia de entender el poder que opera en nosotros y lo disfrutemos. Ahora, en el capítulo 2, Dios, por el apóstol Pablo, empieza a hablar sobre esa obra vivificante a favor de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia vino a ser la iglesia? ¿Cómo Dios realmente nos permitió ser iglesia? ¿Cómo nosotros siendo barro, de alguna manera barro putrefacto, barro que no servía, barro dañado, Dios hizo de ese barro realmente aquel edificio perfecto, aquel cuerpo perfecto, el cual se llama la iglesia? En este capítulo vamos a ver básicamente que la iglesia es una obra de Dios, no es una obra humana, porque la salvación es obra divina, no es obra de los hombres. Por lo tanto, la iglesia es obra de Dios, una nueva creación hecha en Cristo Jesús, hecha para Cristo realmente. Recuerde que la iglesia es la esposa del Cordero. Hay muchos que creen que la iglesia empezó con Adán, hay muchos que creen que Israel es parte de la iglesia, y la Biblia realmente nos demuestra que no, porque bíblicamente Cristo es el segundo Adán.
Y al ser el segundo Adán, tuvo que ser primero él humanamente antes que la esposa. Por eso la iglesia no empezó en el Antiguo Testamento, no empezó con Adán, la iglesia empezó después de que Cristo hizo la obra perfecta de salvación. La iglesia empezó el día de Pentecostés y va hasta la segunda venida de Cristo. Todos los salvados desde Pentecostés, siendo los discípulos, como dice la Biblia, la base, el fundamento de la iglesia, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Primero tuvo que ser el varón y del varón ser sacada la esposa. Por eso primero Cristo como hombre y luego la iglesia sacada de Cristo como la obra perfecta. Por eso cuando usted lee los 4 evangelios siempre van a ver que para Cristo la iglesia es una obra futura. Siempre está hablando de yo edificaré mi iglesia, la iglesia como algo que viene después de él. Pero en el capítulo 2 de Efesios nos va a hablar de esa obra vivificante a favor de la iglesia. ¿Cómo fue que nosotros llegamos a ser iglesia? Leamos el versículo 1 al 3. Dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos 3 versículos están hablando de la verdadera naturaleza de la cual fue hecha la iglesia. Ese material que revela varias características de ese material que solo Dios pudo cambiarlo, solo Dios pudo transformarlo, solo Dios pudo hacerlo distinto. Nadie por sí mismo podría, solo Dios. Y por eso empecemos mirando que básicamente Dios fue el que hizo que nosotros tuviéramos vida. Él es el dador de la vida. De hecho, Él es la vida y la fuente de la vida. Nadie vive sino por Él. Nada vino a la existencia sino por Él, como dice Juan. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cada célula le debe la vida a Dios. Tristemente nosotros los seres humanos somos la única creación rebelde, terca, que desconoce realmente al Creador. Toda la creación depende del Creador, teme al Creador y sabe que es el Creador realmente el que los hizo. Pero el ser humano en su necedad, en su pecaminosidad, en su condición pecaminosa, se va en contra de Dios y prefiere decir que ellos vienen de otros medios menos de Dios. Y en esta generación perversa y maligna en la cual vivimos, cada día se levanta una generación más en contra de Dios, más rebelde. Pero la Biblia es clara, Él, solo Él, nadie más fue el que nos dio vida a nosotros. Sin Cristo no habría vida, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo tú y yo no existiríamos. Y Dios nos trajo a la vida con un propósito, que conozcamos a Cristo. Él nos trajo a la vida para que seamos parte de Él, para que disfrutemos realmente no solo la creación que Él hizo, sino la obra perfecta de salvación que Él hizo. Por eso el texto dice que Él fue el que nos dio vida a nosotros. Él, nadie más. Colosenses dice que nos dio vida. Vamos a leer, por favor, vayamos un poquitico adelante. Está Filipenses y luego está Colosenses. Allí en el libro de Colosenses, capítulo 2, en el versículo 13 dice, y a vosotros, a ti y a mí, estando muertos en pecados, estando separados de Dios en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, en la inmundicia de nuestra carne, en lo abominable de nuestra carne, en lo sucio de nuestra carne, dice, Él os dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo lo hizo? Perdonando todos nuestros pecados. La Biblia es clara, el hombre nace en pecado, por lo tanto nace condenado y no necesita hacer absolutamente nada para condenarse porque nace condenado. San Juan 3:18 es muy claro, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado sencillamente porque no ha creído.
Por lo tanto, la única esperanza que tiene el pecador nacido de mujer es conocer a Jesús. Pero tristemente hoy en día el ser humano nace en medio de religiones que los apartan de Cristo. Porque la misma religión es un camino separado de Cristo. La misma religión es un invento humano de acercarse a Dios sin Cristo. En cambio, el Evangelio es Dios acercándose al hombre, Dios proveyéndole al hombre un camino, un medio de salvación, Dios proveyendo al hombre su Hijo como el Salvador. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice, Él, Dios, nos dio vida a nosotros. Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque esta era la condición inicial del material de todos nosotros antes de que Cristo viniera a nosotros. Antes de conocer a Cristo, esta era nuestra condición. ¿Cuál era? Primero, muertos. Era material muerto. La palabra muerto significa separado. Separado. La muerte es lo único que hace separar el cuerpo del ser. El ser sale, el cuerpo muere, pero el ser no muere. El ser trasciende. Por eso ninguno de los seres humanos que han muerto, han muerto. Su cuerpo murió, pero ellos no. Ellos duermen esperando la resurrección. Muchos no entienden que después de la muerte hay un espacio que se llama el dormir, para luego resucitar, y luego de la resurrección vendrá el juicio, y después del juicio la eternidad. Ninguno hoy está en el cielo excepto Cristo, y ninguno está en el infierno. Ni Satanás ni los demonios están en el infierno. Allí está vacío, porque allí es un lugar de juicio, y solo irán allí después del juicio. Satanás no puede entrar y salir de su prisión. Los demonios no pueden entrar y salir de su prisión. Ellos están en el aire, tienen libertad en este momento para obrar según el eterno plan de Dios. Pero el día establecido, Dios empezará a echar uno por uno al infierno. Así como nadie ha entrado al cielo sino Cristo, pero en Cristo todos los que hemos creído estamos con Él. Pero los que murieron duermen, dice la Biblia, duermen esperando la resurrección, porque llegará el día en que todos los que han creído en Cristo resucitarán al mismo tiempo, y los que estén vivos serán transformados, y subiremos para estar con Él una vez y para siempre, y todos al mismo tiempo. Pero ese texto dice muy clarito que Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos, cuando estábamos separados en nuestro pecado, separados de Él. Y la Biblia básicamente nos muestra esto, y Romanos 5:12 dice, por cuanto el pecado entró al mundo, o más bien el pecado entró al mundo por un hombre, y esto es por la pareja, Adán y Eva. No solo por Adán, sino por los dos, porque Dios los ve como uno solo. El hombre fue hecho varón y hembra, y Dios creó al hombre varón y hembra. Y cuando dice la Biblia que entró por un hombre, es porque entró por la pareja. Dice la Biblia que Adán no fue engañado, la que fue engañada fue Eva, pero Adán transgredió el mandamiento obedeciendo a Eva, y los dos comieron, los dos cayeron al mismo tiempo. Por lo tanto, el pecado entró por la primera pareja. La Biblia dice en Génesis 2:17, cuando Dios le da la orden, vamos allí a leerlo por favor. Cuando Dios hizo todas las cosas y puso a Adán y a Eva allí en el huerto para que lo labrase, Dios le dio responsabilidad, pero en el versículo 17 le dice que, en el versículo 16 le dice que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el centro del huerto, dice, no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y todos nosotros sabemos que ellos dos comieron. En su desobediencia, en su rebelión a Dios, comieron y quedaron separados de Dios. Empezó el proceso de muerte física, pero quedaron muertos espiritualmente. La muerte espiritual entró en ellos y quedaron separados de Dios. Y la muerte física empezó el proceso por la gracia de Dios. Dios no los mató de una vez, sino que les concedió vida para darles arrepentimiento y para que se arrepintieran y conocieran la esperanza bienaventurada de un Salvador, el cual siempre ha sido Cristo Jesús. Por eso el texto dice que en aquel tiempo estabais muertos. Todos nacimos muertos. Cada niño que nace, a pesar de lo hermoso que se ve y lo apreciado que es a los padres, es material muerto delante de Dios. Dice la Biblia muy clarito que desde el vientre todos los seres humanos nos apartamos de Dios. Desde el vientre somos mentirosos. Desde el vientre nuestra boca destila veneno. Y no hay camino de paz en ningún ser humano, ni siquiera desde el vientre nacemos en esa condición pecaminosa. Por eso es necesario que entendamos que necesitamos un Salvador.
y que no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él, fue Él quien nos buscó a nosotros, como dice San Juan 15, no fuimos nosotros que lo buscamos, fue Él quien nos buscó. El hombre se convirtió en enemigo de Dios y como Adán empezó a huir de Dios y a esconderse de Dios, y hasta el día de hoy el hombre huye de Dios y se esconde de Dios. Fue Dios quien nos ha buscado todo el tiempo, quien nos ha llamado, quien ha provisto provisión salvífica para nosotros, y al final envió a su Hijo para buscarnos y salvarnos. No fui yo quien buscó al Señor, fue Él quien me buscó a mí. No fui yo el que creí en Él, fue Él el que me dio el creer. Y de hecho no soy yo el que de alguna manera lo sigue, es Él quien me pastorea, es Él quien me guía por su Espíritu Santo. Gracias a Dios porque la salvación está en las manos de alguien que realmente nos ama y es Cristo Jesús, nuestro propio Salvador. Así que esta es la condición inicial del material muerto. Y dice muerto en delitos y pecados. Porque realmente el ser humano muestra su condición muerta por sus delitos y pecados. La palabra delito significa alguien que ha caído, alguien que ha transgredido la ley, alguien que se ha ido en contra, alguien que ha violado el mandamiento, uno que realmente tiene una relación rota con Dios. De ahí viene la palabra delincuente. Uno que comete un delito es un delincuente, y todos los seres humanos nacimos como delincuentes delante de Dios, necesitados de un abogado o condenados por un juez. En este caso, por el juez eterno, nuestro Dios y Padre. Pero gracias a Dios que en su gran misericordia Él hizo lo que hizo para salvarnos. Y en pecado, la palabra pecado significa sencillamente errar en cuanto a Dios. Ningún ser humano hace lo correcto delante de Dios. Ningún ser humano nace bueno, todos nacimos pecadores. Por eso en aquel día que aquel hombre le dijo a Jesús, maestro bueno, Jesús lo corrige y le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Ahora, no porque Cristo no fuera bueno, sino porque aquel hombre no lo estaba viendo como Dios, lo estaba viendo sencillamente como un hombre, como un maestro. Y Dios tiene que corregirle, ¿por qué me llamas bueno si tú me estás viendo solamente como hombre? Si no me ves como Dios, no me llames bueno, porque solo Dios es bueno. Por eso cada persona que se cree buena o tilda de buena a otra está cometiendo 3 graves errores. 1, está diciendo que Dios es mentiroso porque Dios dice que no hay ninguno bueno. 2, se está creyendo Dios porque solo Dios es bueno. Y 3, está engañado porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Por eso la Biblia dice que nosotros éramos material muerto por causa de nuestros delitos, de nuestra delincuencia natural y por causa de nuestros yerros, porque siempre estamos errando, nunca estamos haciendo lo correcto. No hay un ser que haga las cosas bien delante de Dios. No hay ni uno que le dé realmente al blanco. El único hombre que no falló, que no erró, que siempre hizo lo correcto fue nuestro Señor Jesucristo, y sigue siendo Él, el Hijo amado en quien el Padre se complace, y el único que puede obrar en nosotros las cosas de manera correcta por el Espíritu. Una de las cosas que tenemos que entender para poder tener cambios en nuestra vida y para poder disfrutar la gracia de Dios es entender que nosotros somos inútiles e incapaces de hacer la voluntad de Dios. Como dice Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos al mismo tiempo se han hecho inútiles. Y entre esos estás tú y estoy yo. Si entendemos que somos inútiles para hacer lo correcto, que somos incapaces, pero al mismo tiempo creemos que la capacidad de Dios fue otorgada a nosotros por el Espíritu Santo para que en nosotros se ejecute la voluntad de Dios, veremos la gloria de Dios. Porque es necesario que la capacidad tuya y la mía, nuestra inutilidad, se cambie por la autoridad de Cristo y dejar que Cristo obre en nosotros. Y por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, no en mi fuerza, sino en Él. Porque tristemente nuestra naturaleza pecaminosa aún sigue siendo así, delincuente y errática. La naturaleza pecaminosa que habita en nosotros no puede cambiar. Dice Romanos capítulo 8, que la carne no puede ni quiere agradar a Dios, y nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Por eso dentro de nosotros esa naturaleza, si le damos oportunidad, nos lleva a pecar, nos lleva a errar, a ir en contra de Dios, porque ella no puede hacer otra cosa excepto lo malo.
Gracias a Dios porque puso en nosotros el Espíritu Santo y con el Espíritu puso una naturaleza nueva para que nosotros podamos hacer lo correcto, para que realmente en nosotros se vea la vida de Cristo. Así que qué bueno que nosotros entendamos. Ahora, nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos satisfacer a Dios. Cuando Romanos dice, que por cuanto todos pecaron y todos fueron separados y todos quedamos incapacitados para darle la gloria a Dios. Ninguno de nosotros, ningún ser humano es capaz de darle la gloria a Dios. De hecho, ni siquiera somos capaces de acercarnos a Él porque le tememos y por causa del pecado estamos huyendo como reos. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos esta condición que nosotros teníamos antes de y que ahora ha sido cambiada gracias a la obra de Cristo. Ahora, en el versículo 2, también nos sigue hablando de ese material no solamente muerto, sino un material en esclavitud. Un material en esclavitud, muerto y esclavo. Dice, entre los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este material nace en esclavitud, porque tristemente todos los seres humanos al nacer en pecado nacemos como hijos de Satanás. Gracias a Dios que tenía preparado realmente un cambio de paternidad, Porque Efesios es muy claro cuando dice que en Cristo, allá en el versículo 4, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, 1:4 de Efesios, en amor habiéndonos predestinado antes, solo Dios lo sabía, ninguno de nosotros lo sabía, pero nosotros nacimos bajo la paternidad de alguna manera de Satanás, no siendo hijos directamente del diablo porque ya éramos hijos de Dios por la elección, pero en la realidad vivíamos en la familia de Satanás, en el mundo de Satanás, en el territorio de Satanás, como dice la Biblia, en los cuales anduviste en otro tiempo. Igual que los impíos, igual que los hijos del diablo. Pero gracias a Dios que nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació en su gran misericordia hacerlo. Y en Cristo nos aceptó y en Cristo fuimos amados. Pero antes no estábamos disfrutando esa bendición. Gracias a Dios por aquel día que vino a nosotros y realmente nos adoptó y nosotros conocimos que realmente Dios había hecho ese proceso legal desde antes de la fundación del mundo para que realmente fuésemos a hijos adoptados. Y hoy somos hijos adoptados en su Hijo. Y damos gracias a Jesucristo porque Él es el único Hijo de Dios. Nosotros en Él somos hijos. De lo contrario no seríamos hijos, seguiríamos siendo hijos del diablo. Como dice San Juan, vamos a San Juan porque a veces estas palabras suenan muy duro así. Y la gente a veces no cree, pero San Juan capítulo 8, Jesús fue muy claro al hablarle a los judíos cuando les dijo estas palabras allí en el versículo 44. Cuando Él les está hablando y está mostrando que Él es hijo de Dios y que los judíos son hijos de Abraham, ellos de alguna manera se molestan, pero Jesús les dice allí en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no tenían oídos para oír. Y les dice, vosotros sois hijos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Escuche. ¿Y sabe qué hacen los hijos del diablo? En los deseos de su padre quieren hacer o quieren andar. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Por eso el ser humano nace siendo un mentiroso. No hay persona más manipuladora que un bebé. Y no hay persona más mentirosa que un bebé. Ellos engañan, manipulan a los padres y los padres no se dan cuenta. Pero la Biblia nos habla enfáticamente de la naturaleza humana y cómo nosotros somos. Por eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todos los demás mentirosos. Y nosotros tenemos que reconocer y creer que así es. Usted y yo, por naturaleza, somos mentirosos. Y cualquier cosa de la que se nos acuse es real en nuestra condición pecaminosa. Gracias a Cristo Jesús por el cambio que hizo en nosotros. Pero este es el material del cual hizo el Señor, la iglesia. El material o las personas que Él vino a salvar. Las personas que Él amó antes de la fundación del mundo en esa condición
Por eso no podemos decir que nosotros hicimos algo para ganarnos la salvación. No había nada en nosotros, ningún mérito en nosotros para ser salvos, ninguno. La salvación es un regalo de gracia en el beneplácito de Dios. Por eso los que mueren sin Cristo, su condena es justa, es justa. Y los que somos salvos en la gracia, en el sacrificio de Cristo, no más. Por eso seguimos leyendo, en los cuales anduviste en otro tiempo. Dice en otro tiempo, antes de. Pablo menciona muchas veces por el Espíritu que no olvidemos de dónde fuimos sacados y no olvidemos que éramos antes de, para que no nos volvamos orgullosos, engreídos, sino que seamos humildes y agradecidos, siempre dándole la gloria a Dios por la obra que Él hizo a nuestro favor. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, o sea, viviendo como todos viven. Como dicen por ahí, ¿para dónde va Vicente? Dice, para donde camina la gente. Tristemente los hombres nacimos habituados al pecado. Todos de alguna manera en el mismo molde, en el molde del mundo. Un molde conforme al príncipe de este mundo y no a Cristo. Y usted y yo tenemos que entender que tenemos que salir de ese molde. Como dice Romanos 2, por favor, dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis al molde de este sistema. Todo sistema de este mundo es diabólico. El sistema político, religioso, el sistema hogareño, el sistema educativo, el sistema gubernamental, todo esto es diabólico, porque todo tiene un propósito: negar a Dios, destruir las relaciones. Es interesante cómo últimamente la parte laboral, los 3 horarios laborales destruyen las relaciones. No, la gente no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para buscar a Dios, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para su esposa, su esposo, sus hijos, no tienen tiempo para los padres. Todas las relaciones están siendo deterioradas. Todo. Los sistemas políticos son corruptos, los sistemas educativos son completamente ateos. El sistema moral es completamente degradante. ¿Por qué? Porque es conforme al mundo, conforme a Satanás. Como dice Santiago, conforme a la sabiduría de este mundo que es terrenal, animal y diabólica. Por eso Dios nos pide a los cristianos, salid del mundo, salid en medio de ese sistema y no nos contaminemos y busquemos la santidad. Pero la santidad solamente viene por el poder del Espíritu Santo, solamente viene por la obra de Dios en nosotros, a través del Espíritu, como vimos en la oración del apóstol Pablo en la clase anterior. El supremiente poder que opera en nosotros para llevarnos y transformarnos y hacernos a la imagen de Cristo. Pero el texto es muy claro, en los cuales anduviste en otro tiempo, y espero que realmente sea tiempo pasado, porque el cristiano debe tener marcado bien un tiempo de cambio, para que el pasado quede atrás, y como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo viene a nosotros, Él hace un cambio en nosotros. Por lo tanto, el que maldecía no maldice, el que se emborrachaba no se emborracha, el que era fornicario ya no peca contra su esposa, contra su propio cuerpo, porque Cristo está en él, porque la unción, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso dicen los cuales anduviste, se da por sentado que hubo un cambio, un antes y un después. Anduviste en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, viviendo conforme al mundo. Por favor, escuche lo que la Biblia dice en Santiago: el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Tristemente hoy tenemos tanta gente en las congregaciones que aparentemente no son cristianos. Leen Biblia, pueden leer Biblia, pueden orar, pero su conducta, su andar no manifiesta que realmente hayan conocido a Cristo. Por eso el texto dice: en los cuales anduviste. Si su manera de vivir no es conforme a la santidad, no es conforme a Cristo, debe revisar que es posible que usted adoptó una religión y se cambió de religión, pero no tiene un cambio de vida, porque el cambio de vida lo otorga Cristo. Él es el que otorga vida a los que están en delitos y pecados. Por eso es necesario revisar. Como el Señor le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. El que es carne, carne es; el que es espíritu, espíritu es. Y es necesario que realmente nosotros entendamos eso. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo? Dice: conforme o moldeados, o en el molde del príncipe de la potestad, del aire,
el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recuerden que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Aquel que haciendo pecar a Adán y Eva, los aprisionó como esclavos de él y les quitó todo el gobierno que Dios le había dado sobre este mundo. Por eso Satanás ahora es el príncipe de este mundo. Jesús lo dice muy clarito, el príncipe de este mundo. Y lo era en posición, en poder, lo era hasta Cristo. Pero Cristo se fue para luego venir a reinar y todavía no le ha quitado el poder. Le quitó la posición, como Saúl. Dios destituyó a Saúl del reino y a través de Samuel le dijo, no serás más rey. Delante de Dios no era más rey. Pero él duró más o menos 30 años más en el poder y persiguiendo al nuevo ungido, a David. Así está Satanás. Satanás fue derrotado, fue vencido, pero no se le quitó, no se le encarceló. Se le dejó ahí gobernando. Y lo que ha hecho Satanás todo el tiempo es perseguir a Cristo y perseguir a su iglesia, perseguir a su pueblo. Pero viene el momento establecido por Dios en el cual Cristo realmente aprisionará a Satanás y reinará sobre su creación. Y nosotros, dice la Biblia, reinaremos con él. Pero él es por ahora el príncipe de la potestad del aire porque él opera en el aire. Satanás no tiene autoridad de parte de Dios para bajar y gobernar la tierra, aunque se le va a otorgar por 7 años. El tiempo de la gran tribulación será el tiempo en que Dios le permitirá a Satanás de alguna manera gobernar la tierra y lo hará a través del anticristo. Y hoy en día hay más gente siguiendo a Satanás que siguiendo a Cristo. Cuando Satanás venga tendrá suficiente pueblo que lo honrará, lo seguirá, le creerá e irán en pos de él. Y se levantarán como Saúl y su ejército a perseguir a los ungidos, a perseguir a los salvos, a destruirlos y querer matarlos. Pero es interesante mirar ese texto. Nosotros estuvimos allí en otro tiempo, desde nuestro nacimiento físico hasta el día de nuestro nacimiento espiritual estuvimos allí, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso hay tanta cosa en nosotros conforme al mundo, porque nacimos allí y tenemos todavía demasiadas cosas de ese molde. Dice, conforme al príncipe o de acuerdo, de la manera de él. Recuerde, ¿por qué mentimos? Porque el padre que teníamos antes era mentiroso. ¿Por qué robamos? Porque él es ladrón. ¿Por qué? Porque aprendimos de él todo eso. Ahora Dios nos ha dado una nueva paternidad en Cristo y ahora Dios quiere que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso nos dio a su Hijo perfecto para hacer una obra perfecta y luego nos dio su Espíritu Santo para santificarnos y separarnos y consagrarnos para Él. Pero es necesario que entendamos esto, lo que éramos y lo que somos, de dónde venimos, porque ese material de alguna manera es levantado por la naturaleza pecaminosa a hacer lo que es incorrecto. Pero gracias porque el Espíritu Santo está en nosotros para impedirlo y convencernos del cambio que es necesario que manifestemos en nuestra vida. Por eso el texto dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, escuche, el espíritu, porque Satanás es un espíritu que opera, que trabaja, que obra, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Es interesante, según este texto, cada impío, cada persona impía es un campo operativo de Satanás. Porque el texto es muy claro que dice el espíritu que ahora, que en este momento opera, trabaja, actúa en los hijos de desobediencia. El verdadero enemigo no es el ser humano, el verdadero enemigo es el que está detrás obrando, Satanás. Pero tristemente el ser humano le sirve, en sus delitos y pecados le sirve a Satanás. Y en el molde hace exactamente lo que él quiere. Aparentemente Satanás podría darse unas vacaciones porque nosotros hacemos perfectamente el trabajo de él. Perfectamente. Él ya no necesita levantarse a matar porque el ser humano lo hace perfectamente, ha aprendido perfectamente. No debe preocuparse porque digamos mentiras porque ya aprendimos y las hacemos solitos, sin necesidad de que esté el instructor ahí. Y tristemente muchos de los que decimos ser cristianos hacemos las mismas obras de los impíos, las mismas obras de Satanás. Y esto no debe ser así, dice Santiago, esto no debe ser así. No es correcto que por una misma boca salga bendición y maldición, no es correcto. Así como no es correcto que una misma fuente de agua dulce y agua amarga, no es correcto que de nuestra vida salga lo uno y lo otro, que nuestra vida muestre amor y odio. No, no es posible. Guerra y paz, no, no es posible. No es correcto.
Es necesario que nosotros miremos y decidamos exactamente quiénes somos y de quién somos. La Biblia dice muy clarito, y vamos por favor a la primera carta del apóstol Juan. Vamos un momentico hacia el final de la Biblia. A la primera carta del apóstol Juan. Allí en el capítulo 3, la Biblia es muy clara en el versículo 4 cuando dice, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado es infractor de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Por eso dice la Biblia que nacimos en pecados y delitos, en delincuentes, infractores de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Escuche, todo aquel que permanece en él no peca. Una evidencia clara de ser cristiano es que no nos deleitamos en el pecado. Tristemente erramos, sí, tristemente erramos. Y Cristo dice, no quiero que pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero el texto es muy claro, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Una evidencia clara por el cual el cristiano peca es porque no depende de Cristo. Empieza a depender de él, de sus obras, de la carne, del mundo y del mismo diablo, pero no de Cristo. Y para depender de Cristo necesitamos todos los días realmente levantarnos con la disposición de escucharle a Él, de aprender de Él, de caminar con Él y dejarlo a Él vivir en nosotros. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca, escuche, no le ha visto ni le ha conocido. Es triste ver que muchos cristianos, el único tiempo en que realmente viven como cristianos es en los cultos y en los templos, pero no en el diario vivir. En el diario vivir son mentirosos, en el diario vivir hablan de manera mundana, en el diario vivir hacen trampas, en el diario vivir delinquen en miles de maneras, violando las escrituras. Y la Biblia dice, todo aquel que permanece en él no peca. Escuche, dice, hijitos míos, nadie os engañe, el que hace justicia, este es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, Cristo vino a nosotros para que nosotros no pequemos más. Porque si Él nos hizo a nosotros un pueblo santo, debemos vivir santamente. Si Él hizo de nosotros su nación, debemos vivir santamente, vivir para Él. Por eso es necesario entender de dónde salimos, pero saber que ya no somos ese material. Y aunque esa vieja naturaleza está en nosotros, tratando de gobernar este cuerpo, Dios puso su Espíritu Santo y ahora nos ordena, andad en el Espíritu y no satisfaceréis de esta manera la carne, no haréis de esta manera las obras de la carne. El texto dice que Él opera en los hijos de desobediencia. No se extrañe que cualquiera allá afuera que no conoce a Cristo termine haciendo cosas aberrantes. ¿Sabe por qué? Porque tristemente es un campo operativo del malo, del que le gusta hacer maldad, de aquel que vino para robar, matar y destruir. Pero también nosotros como cristianos tenemos una naturaleza pecaminosa, a la cual no debemos obedecer, porque si obedecemos a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, serviremos a Satanás y no a Dios. Y esto a Dios no le agrada y tendrá que corregir a los que tales cosas hacen. Ahora el versículo 3. Porque el versículo 3, bueno, como material esclavo dice que teníamos el hábito de pecar, ¿cierto? El hábito de errar. Andábamos en el espíritu de este mundo, siguiendo al diablo, porque es el príncipe del aire. Pero el versículo 3 dice, en los cuales también todos nosotros, escuche, todos sin excepción. Ahí se incluye Pablo, todos los nacidos de mujer, excepto Cristo. Todos anduvimos ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esto indica que hay un tiempo pasado, como dice Efesios. Vayamos un momentico a Efesios capítulo 5. Dice el versículo 7 del capítulo 5, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Por qué? Dice, porque en otro tiempo vosotros erais tinieblas, en otro tiempo ya no. Mas ahora, en este momento, soy luz en el Señor, o por ser del Señor, o por estar en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. El cristiano tiene un antes y tiene un después, que en una historia antigua, que no es bueno recordar para acusarnos ni para acusar, pero es bueno recordar para ser agradecidos con Dios. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros debemos mirar para atrás para no recordar nuestros pecados porque fueron perdonados.
pero sí para mirar cómo la misericordia y el bien de Dios nos han seguido todos los días de la vida y nos han sostenido. Y nos siguen sosteniendo. Pero es necesario entender este cambio y este proceso. ¿Y por qué a veces tenemos tantas luchas? Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos un remanente de pecado en nosotros, que es la vieja naturaleza. Y Dios la dejó ahí con un propósito específico, santificación, para que nosotros nos demos cuenta realmente de la realidad, de dónde fuimos sacados y lo que Dios nos pide hoy. Y esa lucha, esa guerra que hay entre nosotros nos hace realmente unos soldados, nos enseña a depender de Cristo, nos enseña a buscar a Cristo y nos enseña a entender que sin Él nada somos y que solo por Él seremos realmente victoriosos. Sin la guerra no hay soldados, sin la guerra no hay victorias, sin la lucha no hay coronas, y por eso es necesario. Y fue necesario que Dios permitiera y dejara ese remanente pecaminoso en nosotros, así como le ha dejado a Satanás también en el aire todavía, para revelar la verdadera condición del hombre y para que sus hijos aprendan la batalla espiritual, aprendamos la guerra espiritual y nos mantengamos con los ojos puestos en el capitán, en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, pero al mismo tiempo estemos alerta porque estamos en campo de batalla y en cualquier momento seremos atacados. Entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, vivimos, porque de allí vinimos. Como hay una canción que dice, yo vengo de allá, de ese mundo malo. Allí aprendí a mentir, allí aprendí a robar, allí aprendí a engañar, allí aprendí todo eso. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Como dice Pablo en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Cristo Jesús. Pero tenemos que entender este cambio y esta lucha y de dónde Dios nos sacó y vivir agradecidos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos nuestro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne. La carne no puede agradar a Dios, no quiere y no puede agradar a Dios. Y esta carne no puede cambiar. Muchos cristianos tratan de cambiar la carne, ella no puede cambiar. Y el que trate de cambiarla cae en las garras de ella. Por eso la Biblia nos ordena a nosotros que para tener un cambio y que la carne no nos gobierne, tenemos que renunciar a nuestros deseos y pasiones. Todos nuestros deseos y pasiones son pecaminosas. Dios nos hizo a nosotros con necesidades físicas, con necesidades almáticas, con necesidades espirituales, no nos hizo con deseos y pasiones. Esos vinieron a causa del pecado. Dios nos hizo a nosotros con la necesidad de comer, pero no nos hizo con gula. De hecho, nos hizo para que nosotros comer todos los alimentos y no para desear unos y otros no. No, Él no nos hizo así. Eso lo hizo el pecado. El pecado fue el que nos enseñó a despreciar lo uno y amar lo otro. No fuimos creados así. Fuimos creados para disfrutar todo con gratitud. Y no para desear esto o aquello, elegir entre esto o aquello. Eso nos lo dio el mandamiento. Tristemente, cuando nosotros erramos al mandamiento, porque Dios nos puso bajo mandamiento y nos dijo, de esto comerás y de aquello no. Pero nosotros podíamos disfrutar todos los demás árboles y comerlos tranquilamente. Y no decir, ay, yo como mejor de este. No, comían de todo lo que Dios les había dado. Pero Dios dice claramente, leamos, por favor, retrocedamos una hojita. Y ahí en Gálatas capítulo 5, el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, y en este momento yo quiero pedirte que reflexiones si realmente eres de Cristo. Si realmente hubo un momento de tu vida en el cual Dios te concedió el arrepentimiento y la gracia de reconocer que eres un pecador de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies y que no había en ti ni en mí cosa buena, solo mal, solo pecado. Pero gracias a aquel que es bueno 100% y en el cual no hubo pecado en nada y que murió por nosotros, en Él somos salvos, en Cristo Jesús. Y que Él es el único Señor y Salvador, el único dador de vida y solo en Él realmente hay salvación. Si hubo un momento en su vida, entonces sepa que es de Cristo, pero entonces la orden de Dios, pero los que son de Cristo, dice, ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú y yo no tuviéramos deseos y pasiones, no pelearíamos con nadie, no discutiríamos, no desearíamos nada y podríamos servir tranquilamente. Todo nos alegraría y cualquier cosa
sería motivo para dar gracias. Pero debido a nuestros deseos y a nuestras pasiones, para eso hay negocios para todos, iglesias para todos, cultos para todos, estilos para todos, porque tristemente este mundo le ofrece a cada uno lo que cada uno quiere. Y todo eso va en contra de Dios. En el cielo va a haber una sola casa para todos, un solo cielo para todos, un solo Señor para todos, un solo Padre para todos y una sola comida para todos. Allí no va a haber gustos para unos, allí no va a haber clubes para que usted se deleite. ¿Quiere jugar voleibol? Ve allí. ¿Quiere jugar béisbol? Ve allí. No, no, no. Dios no nos creó así. Por eso el texto es muy clarito, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Porque tanto nuestros deseos de la carne como los pensamientos son completamente contrarios delante de Dios. Usted y yo tenemos que entender que nuestros deseos y nuestras pasiones ofenden a Dios. Y nuestros pensamientos ofenden a Dios. Isaías es muy claro cuando dice, allí en el capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como está tan distante el oriente del occidente que nunca se unen, así están mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de vuestros caminos. Por lo tanto, usted y yo tenemos que convencernos que tu manera de actuar y mi manera de actuar, que tu manera de pensar y mi manera de pensar son erráticas, abominables delante de Dios. De hecho, la Biblia dice que no hay Dios en los pensamientos de los impíos, no hay Dios. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros nos dejemos moldear por la palabra y que la palabra o el Espíritu Santo con la palabra nos moldee a Cristo, para que no sea ya nuestra manera de pensar, sino la de Cristo. Porque Dios nos dio la mente de Él al darnos el Espíritu Santo y nos ha dado todo lo que debe estar en nuestra mente, que es la palabra de Dios. Ninguna cosa debería estar aquí, sino lo que dice aquí. Ninguna otra cosa deberíamos hacer, sino lo que nos dice las Escrituras. Porque usted y yo debemos ser como Él es. Ese es el plan de Dios, que nosotros seamos exactamente como Él es. Y eso se va a lograr el día que le veamos, pero vamos en el proceso de aprender. Debemos aprender a hablar como Él habla, actuar como Él actúa, pensar como Él piensa, reaccionar como Él reacciona y si es necesario morir como Él murió, dando la vida para que otros conozcan a Cristo. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos esto, porque nosotros nacimos y ese es el material, las cualidades de ese material de esclavitud, habituado a pecar, adaptado al espíritu de este mundo, como corderos de Satanás, como seguidores de Satanás, amante de los deseos de la carne, amante de los deseos de los pensamientos y siendo por naturaleza hijos de ira, dice el versículo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerde que el Salmo capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado, todavía está airado contra todos los impíos. La ira de Dios solo se ha apartado de aquellos que están en Cristo Jesús. No de aquellos que son evangélicos, no, de aquellos que están en Cristo Jesús, que estamos en Cristo Jesús. Pero los que no están en Cristo están todavía bajo la ira de Dios. Y aunque Dios hace salir el sol sobre ellos, y aunque Dios hace llover sobre ellos, y aunque Dios les hace germinar la tierra que siembran, y aunque Dios les permite ver la belleza de la creación, ellos están bajo la ira de Dios por no reconocer a Jesús como Salvador. Porque aún siguen siendo hijos del diablo y se están deleitando en las obras de Satanás, que es el pecado. Ellos disfrutan el darle gusto a sus deseos, ellos disfrutan el darle gusto a sus pensamientos y por lo tanto dice la Biblia, son hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y la paga para ellos es la muerte eterna si no conocen a Cristo como Salvador. Qué bueno es que nosotros entendamos esto, porque el hombre vive en un continuo rechazo de la voluntad de Dios. El hombre vive en un continuo rechazo de Cristo Jesús, porque Él es la voluntad de Dios y Dios quiere que le conozcamos a Él, porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre y tendrá el Espíritu Santo y podrá entender las Escrituras. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha reservado para aquellos que le aman, para aquellos que están en Cristo Jesús.
Y estas cosas que están aquí en la Biblia, el conocimiento que está en la Biblia, no se entiende por la intelectualidad ni por el ser profesional. Se entiende solo por el Espíritu de Dios que viene a morar en aquellos que conocen a Cristo como Señor y Salvador. Por eso la Biblia, para el que no conoce a Cristo, aún por más intelectual que sea, es locura y no la puede entender. Pero para los que estamos en Cristo, esto es poder de Dios. Esto es sabiduría de Dios. Esto es gracia. Palabra que vivifica, palabra que consuela, palabra que sostiene, palabra que salva. De hecho, Juan dice, todas estas cosas se han escrito para que conozcáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Hagamos un pequeño paralelo antes de terminar. Dice, básicamente, hay una vida mundana y hay una vida según Dios. En este texto nos muestra básicamente la vida mundana. Dice que la vida mundana es una vida que sigue la corriente de este mundo. Y de hecho, Santiago capítulo 4, vamos a leer un momentico allí, Santiago capítulo 4 nos advierte a nosotros de no vivir esa vida. Santiago capítulo 4, los versículos 4 y 5 dice estas palabras. Oh almas adúlteras, almas infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O acaso pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Miren, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos ruega que nos apartemos del sistema mundano. Cristo oró para que no nos quite del mundo, pero Cristo oró para que nosotros seamos guardados del mundo, guardados del mal. O sea, para que tú y yo, aunque vivamos en el mundo, porque es necesario que estemos en el mundo para hacer luz, para hacer sal y predicar esta palabra para que los que no han llegado lleguen. Estamos aquí por causa de los que no han creído todavía, pero deben creer. Y estamos aquí para ser preservado el mundo, porque si la iglesia es quitada, el mundo será destruido, porque la ira de Dios vendrá. La ira de Dios es detenida, porque el Espíritu de Dios habita en la iglesia y la iglesia está en la tierra. Una vez la iglesia sea quitada, la ira de Dios vendrá sobre todo el mundo. Y aquí vienen los ayes para el mundo, los cuales están por venir. Estamos en los tiempos finales y pronto se manifestará el anticristo, el anhelado Dios para el mundo, para que luego venga el amado de nosotros, Cristo Jesús. Por eso la vida mundana es una vida que sigue la corriente de este mundo, y la Biblia nos dice, por favor, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es una vida conforme a Satanás o conforme al príncipe. Romanos 12:12 es muy claro, no os conforméis a este sistema, no lo hagan, sino renovemos la manera de pensar para que cambiemos también los pensamientos y comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. La Biblia dice en 1 de Juan 2:4-6, el que me ama, mis mandamientos guardará. El que no me ama, mi palabra no guardará. El que guarda mis mandamientos, ese me ama. Y qué bueno que nosotros entendamos esto. La vida mundana es una vida no solamente que sigue la corriente del mundo, una vida conforme a Satanás, sino una vida que viven como hijos de desobediencia. Dijo, los hijos de desobediencia. ¿Recuerdan a Samuel, capítulo 15? Samuel fue un hombre desobediente. Un hombre que quiso más honrar al pueblo que a Dios. Y tristemente hoy tenemos muchos pastores honrando más al pueblo que a Dios, predicando lo que el pueblo quiere oír, le gusta oír y desea oír, pero no lo que Dios ordena. Y mensajes como los que estamos predicando hoy, para algunos no son agradables, pero es la verdad. Es necesario que entendamos quiénes éramos y lo que ahora somos. Y por qué no podemos vivir igual que los demás, por qué no podemos seguir la corriente de este mundo y por qué no podemos caminar por donde la gente camina. No, porque somos luz, y la luz y las tinieblas nunca se juntan. La una repela a la otra. Por eso Dios dice, apartaos de todos aquellos que no viven conforme a la luz. Y tenemos que entender esto y entender que realmente el impío vive como hijo de desobediencia, pero tú y yo debemos vivir en Cristo Jesús como el hijo obediente, aquel que agrada al Padre en todo. Y tristemente la vida mundana es una vida impersuadible, una vida de rebelión. Porque dice, todo el texto está mostrando que realmente en ese tiempo vivimos en rebelión completa a Dios. Impersuadibles. Como dice Santiago, el Salmo 7:11. Dios es juez justo y el hombre está bajo la ira de Dios. Y las armas de Dios están preparadas para destruir al hombre,
por causa de rechazar a Cristo y por causa de deleitarse en sus propios pecados, en sus propias concupiscencias. Y vive como instrumento de Satanás. El hombre en este mundo vive como instrumento de Satanás, pecando, como leímos hace un momento, pecando como hijos de él, deleitándose en el pecado. Todo el que se deleita en el pecado no es hijo de Dios, todo el que se deleita en el pecado es hijo de Satanás. Todo aquel que le encantan las mentiras, la deshonestidad, la injusticia, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y usted tiene que entender esto, porque es lo que dice la Escritura. Esto no lo dice la religión, lo dice la Biblia. El injusto, el que practica la injusticia, es hijo del injusto. Y vive bajo la carne. Gálatas 5:16 muestra básicamente al 17 que no debemos, pero los versículos básicamente 19 muestra las obras de la carne: fornicación, adulterio, lascivia, engaño, mentira, peleas, envidias, rencillas. Todas estas cosas, como dice la Biblia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No entra allí ningún borracho, ningún fornicario, ningún adúltero, ninguna prostituta, ningún ladrón, ningún homosexual entrará al reino de los cielos. Ninguno. A no ser que conozca a Cristo y deje todo ese pecado y empiece a vivir y a disfrutar la vida de Cristo en su corazón. Porque si alguno nace de nuevo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios es enfática: ninguno que practica el pecado entrará en el reino de Dios. La condenación será su fin, porque nació en condenación, se deleitó en la condenación, por lo tanto irá a prisión eterna, por haber rechazado al Salvador, a Cristo Jesús. Usted lea en Gálatas 5:16 hasta el 23, cómo muestra un cambio entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne y manifiesto es el fruto de los que están en el Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y vive bajo los pensamientos de su carne. Por eso Filipenses capítulo 4 versículo 8-9 dice que los que somos de Cristo debemos cambiar nuestra manera de pensar y pensar en todo lo que es correcto, lo que es amable, lo que tiene virtud alguna. Todo aquello que hemos oído, visto y recibido, en esto debemos pensar, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno es entender que solo Dios es dador de vida, y lo que hoy somos como cristianos no es obra de nosotros absolutamente en nada. Todo es obra de Dios. Él fue el que nos dio vida a nosotros. Él fue el que vivificó ese material muerto y el que libertó ese material esclavo. Por eso dice: el que hace pecado, esclavo del pecado, pero conocerle la verdad y la verdad los hará libre. Estimado amigo, si usted no ha conocido a Cristo, déjame decirte de todo corazón que usted es una persona muerta, separada de Dios, un material muerto y esclavo del pecado. Pero hoy Dios se está presentando delante de ti para que entiendas. Si tienes oídos para oír y estás oyendo y puedes entender algo, es porque Dios está obrando en ti la vida de Cristo, para que usted se humille delante de Él, para que usted le reciba y crea en Él como el único y suficiente Salvador, para que usted abandone sus ídolos, abandone todo aquello que usted ama y realmente le ame a Él por encima de todas las cosas, para que deje de servirle a su carne, deje de servirle a su mente, deje de servirle al mundo, deje de servirle a Satanás y hoy empiece a servirle a Dios. Y empiece desde este día a esperar a Cristo, que viene por su iglesia, que viene por los suyos, no por religiones, sino por aquellas personas que realmente creyeron en Cristo Jesús como Salvador. Lo que somos hoy, como dice el apóstol Pablo, lo somos por gracia, solo por gracia. No lo merecemos. Dios nos lo otorgó por gracia, gracias al sacrificio de su Hijo. El Hijo tuvo que sacrificarse. El Hijo tuvo que venir y tomar forma humana. Él tuvo que sufrir por ti y por mí, ir a la cruz y llevar nuestro pecado. Sufrir la ira de Dios en la cruz, morir. Y gracias a Dios porque le permitió resucitar para hoy darnos vida eterna. Y está sentado en el trono y está esperando que el Padre ponga a todos sus enemigos bajo sus pies para Él reinar por los siglos de los siglos y para que tú y yo reinemos con Él. Es por fe, es por fe. Crea y verás la gloria de Dios. Estimados hermanos y amigos, gracias por acompañarnos en este día de estudio. Continuaremos la próxima ocasión, pero vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esa obra
que Él hizo en nosotros. Porque siendo lo que éramos, ya no somos así. Porque el Señor ha cambiado nuestra naturaleza y nos ha puesto una naturaleza nueva. Bueno, la vieja sigue ahí, pero Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros. La vieja la mató, la separó, pero no la quitó. Por eso estamos durmiendo y viviendo con un muerto ahí en nosotros. Como eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ese cuerpo es putefacto, huele feo, hiede y quiere destruirnos. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros para sostenernos y darnos victoria y permitirnos vencer, tener victoria todo el tiempo. Vamos a orar. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, a ti sea la honra y la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Hoy damos gracias a ti, oh Dios, porque quisiste desde antes de la fundación del mundo bendecirnos. Desde antes de la fundación del mundo nos escogiste para ver la gloria de Cristo hoy. Nos apartaste para Él, nos separaste en Él y hoy disfrutamos la bendición, oh Dios, de estar en Cristo Jesús. Gracias por el inmenso placer de tener la vida de Jesús. Gracias porque quisiste, Dios, dar vida a este material muerto. Quisiste liberar de la esclavitud nuestra vida. Gracias porque cambiaste nuestra paternidad y nos sacaste de ser hijos del diablo a ser hijos tuyos. Nos adoptaste como hijos tuyos por la fe en tu Hijo. Y hoy te damos gracias por ello. Porque no fuimos nosotros, fuiste tú. Aunque anduvimos allí con ellos, en el pecado, en el delito, en la carne, en los pensamientos, tú transformaste nuestra vida y cambiaste nuestra vida. Y hoy te damos gracias por ser nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios. A ti sea la honra y la gloria. Llama hoy a los que ha de llamar, convence a los que ha de convencer, porque anhelamos ver el rostro de Cristo pronto, anhelamos que vuelvas pronto. Oramos por cada uno de nuestros hermanos en todo el mundo y pedimos que los guardes por el poder tuyo y por amor a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Amados amigos, anhelamos que hoy haya sido el día de salvación y sean nuestros hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima, con la gracia de Dios.